Bienvenidas y bienvenidos a Tierra Narrada, el espacio donde desmenuzamos los libros que han intentado retratar quiénes somos. Hoy nos metemos de lleno en Ecuador. Señas particulares de Jorge Enrique Adón, un libro que combina memorias, humor, crítica y cariño por este país medio extraño y medio entrañable que es el nuestro. La pregunta que recorre el libro es: ¿qué significa ser ecuatoriano? Y entre bromas y golpes de realidad, Adón nos va mostrando que esta pregunta no tiene una sola respuesta, pero tiene muchas pistas. Antes de abrir el libro, vale la pena ubicarnos un poco en el tiempo. Adón escribe este ensayo en un Ecuador convulsionado, de esos momentos donde pareciera que el país avanza con una pierna y retrocede con la otra. Son años de dictadura, cambios abruptos, crisis económicas y un ambiente donde nadie sabe muy bien hacia dónde caminar. Ahí surge una pregunta que a mí me parece clave para arrancar. ¿Cómo se define la identidad de un país que vive en tensión constante? ¿Puede un país que no logra estabilizarse reconocerse a sí mismo? ¿O esa inestabilidad es precisamente parte de su identidad? Adón, con su humor filoso, empieza cuestionando esa frase tan repetida de lo ecuatoriano no existe, pero ¿de verdad no existe o simplemente no lo hemos sabido mirar? Vamos a conversar de eso. En un momento complicadísimo, imagínate los 70 y 80, dictaduras, crisis económicas, democracia que entra y sale, un país dividido. Era como que todo el mundo sabía que algo andaba mal, pero nadie sabía por dónde empezar a arreglarlo. Exacto, y Adún sin anestesia dice que Ecuador era un país que no lograba reconocerse, que vivíamos con esta idea rara de que lo ecuatoriano no existe, como si solo compartiéramos un mapa y ya. Pero lo bacán es que al menos se burla un poco de eso. Dice que, a ver, no digan que no hay identidad. Hay, pero está fragmentada y que básicamente nos falta aceptar que somos una mezcla, ¿no? Que no somos ni puros ni homogéneos y que ahí está lo interesante. Y que mientras no aceptemos eso, vamos a seguir comparándonos y queriendo parecer otra cosa, parecer chilenos, parecer europeos, parecer morenos. Por eso él insiste en que la identidad es un proceso, no un adorno, no es un escudo, es algo que se construye entre todos. Identidad, racismo y desigualdad. Cuando Adón habla de identidad, no se queda en la superficie, se mete en la herida. Él plantea algo incómodo, pero muy cierto. Muchas veces el ecuatoriano parece querer tomar distancia de sí mismo, como si hubiera aprendido a desconfiar de lo propio, y eso abre una serie de preguntas durísimas. ¿Cuánto de nuestra identidad está atravesada por la discriminación que heredamos de la colonia? ¿Somos conscientes del peso que tienen ciertas palabras que se usan todos los días? ¿Se puede construir una identidad sólida mientras excluimos a quienes forman parte de ella? Adón dice que no existe identidades puras, que todos somos mezcla. Pero entonces, si somos mezcla, ¿por qué cuesta tanto reconocernos entre nosotros? Quiero escuchar sus opiniones sobre esto porque ahí se juega una parte fundamental del libro. Sí, porque Adum dice esta frase que duele. El ecuatoriano quiere huir de sí mismo y explica que esa huida se nota en la discriminación, en esos términos horribles que seguimos usando, longo, mono, cholo. Que vienen de la colonia, de jerarquías súper marcadas y que seguimos arrastrando sin darnos cuenta. Es como un chip que no hemos cambiado. Y él marca algo importante. No se puede construir una identidad nacional si despreciamos a quienes forman parte de ella. No tiene sentido. Pero también reconoce a veces, habla de la fuerza del movimiento indígena, de cómo han logrado organizarse y reclamar espacio. Dice que no existen culturas puras, que todos somos mezcla, que ese mestizaje debería unirnos más de lo que nos divide. Hay un punto donde Adón se detiene y yo creo que vale oro la relación entre regiones, porque si uno se pregunta qué es Ecuador, inevitablemente aparece la otra pregunta: ¿y cómo se llevan entre sí sus regiones? Vivimos en un país donde la rivalidad entre sierra, costa y Amazonía se cuela en chistes, en prejuicios y hasta en decisiones políticas. Entonces, surge otra duda: cuando este juego se vuelve una barrera real, ¿y qué tanto afecta nuestra idea de nación? Adón también cuestiona cómo usamos los símbolos, la bandera, el escudo, el himno, y yo pregunto, ¿le damos valor porque representa al país o solo lo usamos cuando nos conviene o cuando nos emocionamos un ratito?
Todo esto tiene una dimensión profunda que quiero que discutamos. Otro tema clave es este amor, odio que tenemos entre regiones. Adún diferencia clarito. Patriotismo es amar al país. Regionalismo es competir y dividir. Y eso lo vemos hasta en los chistes, pues sierra, costa, Amazonía, todos cargados de estereotipos. Oye, pero y él dice algo fuerte, que eso debilita la patria. No porque estamos bromeando, sino porque esas ideas se cuelan en la política, en la educación, en cómo nos vemos entre nosotros. Sobre los símbolos, la bandera, el escudo, el himno. Dice que su valor no depende de quién gobierna, depende de la gente, del respeto que tengamos. Nada de patriotismo, vacíos. Amar al país implica responsabilidad, no solo gritar goles o cantar el himno con voz fuerte, o sea, no. Tenemos un terreno delicado, pero necesario. Cuando Adón analiza la política ecuatoriana, lo hace con una franqueza que sorprende incluso hoy. Él describe a cierto tipo de político como alguien que trata al país como una propiedad personal, y uno no puede evitar preguntarse, ¿qué pasa con la conciencia ciudadana cuando el poder se administra de esta forma? ¿Y qué pasa cuando la corrupción no solo está arriba, sino también en lo cotidiano? ¿Estamos normalizando pequeñas trampas que luego se vuelven parte del sistema? Si queremos hablar de identidad, estas preguntas no se pueden esquivar, así que quiero que exploremos cómo estas prácticas diarias terminan moldeando la manera en que vemos al país. Para nada. Él dice que los políticos tratan al país como si fuera su finca, que lo administran según su conveniencia. Lo más interesante es que no solo habla de corrupción de arriba, también de la del día a día, colarse, pagar trámites, copiar en los exámenes del colegio, ese tipo de cosas que decimos, ay, no pasa nada. Al final eso hace que incluso desconfiemos de todo. O sea, si nada funciona con reglas claras, ¿cómo confías en el futuro? Una parte fascinante del libro es cuando Adón se pone a mirar lo más sencillo. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué evitamos decir? Nuestro español está lleno de diminutivos, suavizaciones, muletillas que parecen inofensivas, pero reflejan algo de nuestro carácter colectivo. ¿Evitar el conflicto es un rasgo cultural o simplemente una costumbre? También analiza el machismo. Y ahí hay otra pregunta. ¿El machista realmente es fuerte o solo actúa para ser visto? Y claro, aparece la famosa vivencia criolla. Adón la critica como uno de los mayores obstáculos del país. Ahí yo me pregunto, ¿la vivencia es astucia o es una trampa que nos pone a competir unos contra otros? Nos enorgullece, nos afecta, nos define. Todo esto está en juego aquí. El lenguaje, por ejemplo, él muestra cómo nuestro español está lleno de diminutivos, quichuismos y expresiones que reflejan que somos medio tímidos o que tenemos miedo al conflicto. Sobre el machismo, dice que el macho necesita público, que la fuerza que presume es pura inseguridad. Y la viveza criolla, que para él es una de nuestras trampas más grandes. Esa idea de que ser pilas es saltarse las reglas, aprovecharse, ver cómo sacar ventaja. Él dice que mientras eso siga siendo parte del orgullo nacional, no vamos a avanzar mucho. Pasamos a una parte más emocional. Adón observa que en Ecuador incluso lo alegre tiene un tono triste. Lo ves en la música, pasillos festivos que esconden nostalgia, llavaríes que duelen bonito. Y ahí surgen preguntas preciosas para entendernos. ¿Por qué nuestra música suena feliz pero se siente triste? ¿Refleja una forma de ser, una historia compartida? Estamos perdiendo esa memoria musical porque ya casi no suena en los medios. Es como si Adón nos dijera que el país se emociona con una mano, pero guarda un suspiro con la otra. Y eso, para mí, describe algo profundo de cómo vive la alegría del ecuatoriano. Sí, él dice que la música ecuatoriana es rara, es alegre pero profundamente triste. Por ejemplo, Tillo, los Yarabíes siempre cargan con un poquito de nostalgia. Y también lamenta que las nuevas generaciones casi no la conozcan porque no la escuchan en los medios, es como un olvido cultural. Sí, y él conecta eso con el ánimo nacional. Dice que a veces nos cuesta disfrutar sin sentir que algo anda mal, como si la alegría viniera con culpa. Hoy conversamos sobre Ecuador, señas particulares, un libro que, aunque tiene décadas encima, sigue hablando del Ecuador de hoy como si lo hubieran escrito esta mañana. Adón nos muestra un país diverso, lleno de contraste,
lleno de heridas, pero también de posibilidades. Un país que todavía puede reinventarse si quiere verse con honestidad. Gracias por acompañarnos en Tierra Narrada. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos narrando al país a través de sus libros.